Gracias por invitarme en esta conferencia. Siento que me siento un poco dividida entre alivio y placer en esta conferencia que puede estar en línea y frustrada también de no poder ir y verlos en persona a todos, ¿no? Y también siento una suerte de incomodidad, complejidad, no ser capaz de nombrar exactamente algo invisible y esencial que este tipo de reuniones nos hace perder. Entonces, voy a hacer esta presentación y después no la voy a compartir porque tengo la sensación de que aumentar la distancia entre nosotros, la pantalla. Entonces, voy a empezar mi presentación. El título es Anclaje en la experiencia vivida como un acto de resistencia. Yo diría un acto de resistencia ecológica. La pandemia que estamos sufriendo es una situación sin precedente de la cual se desprenden consecuencias trágicas. Aunque es perturbadora y dolorosa, debemos recordar que no es sino un síntoma de una crisis ecológica profunda que ya está generando tremendo sufrimiento y que amenaza con la extinción a la mayoría de las especies vivas y quizás a toda la humanidad. Esta crisis ecológica se debe a nuestra forma de vida que agota los recursos de la Tierra. Mi propósito es mostrarles que esta forma de vida y el desastre ecológico que ha traído están vinculados íntimamente a nuestra ceguera, a lo que está más cerca a nosotros, nuestra propia experiencia vivida. La mayor parte del tiempo estamos desprendidos de nosotros mismos, de lo que vibra y vive dentro de nosotros. Y esta desconexión tiene consecuencias catastróficas en todas las áreas de la existencia humana. El reganar contacto con nuestra experiencia es la precondición que nos permitiría reganar nuestra lucidez, dignidad y el coraje para cambiar este modelo de sociedad. Esta pérdida de contacto no es tan solo una hipótesis que trata de explicar la incomodidad que subyace en nuestra vida, sino que es un descubrimiento de las últimas investigaciones en ciencias cognitivas que estudian el funcionamiento de la mente. Al fin del último siglo, Francisco Varela puso la alarma. El progreso para comprender la mente humana, para avanzar en esto, la investigación no se puede basar solamente en datos objetivos desde el exterior, sino que tenemos que adquirir un método riguroso para estudiar la experiencia humana, que había sido hasta ese momento excluida del campo de la investigación científica. ¿Cómo podemos poder decir que podemos analizar, estudiar procesos internos como la emoción, las decisiones o incluso la lectura, cuando solamente nos confiamos en la actividad cerebral registrada, la tasa cardíaca y los movimientos oculares y dejamos de lado la experiencia del sujeto? Mientras se estaba recolectando descripciones de tales experiencias, los investigadores hicieron un descubrimiento increíble. Gran parte de lo que sentimos, imaginamos y pensamos de momento a momento nos evade. Lo que sea que es nuestra actividad, lo que es nuestro enfoque hacia el objetivo o el contenido de la actividad, crea un túnel atencional angosto que esconde la actividad en sí misma. Por ejemplo, al dar esta presentación ahora, estoy absorbida en el contenido de las ideas que estoy tratando de expresar.
pero no estoy completamente consciente de la sucesión rápida de imágenes internas, emociones que acompañan mi charla, ni tampoco del hilo de pensamiento preverbal en el cual estoy confiándome, ni tampoco los gestos que hago mientras estoy hablando. Incluso si no pueden verlo completamente, sí hago gestos. Más aún, ni siquiera estoy consciente de que no estoy consciente de algo. Todas nuestras actividades están incluidas, desde las más concretas a la más abstracta. No solo no sabemos cómo la estamos haciendo, sino que no estamos conscientes de que no sabemos. Por el contrario, creemos que sabemos. Es decir, que una representación de nuestra experiencia está superimpuesta en nuestra experiencia real, contribuyendo a nuestra desconexión. Específicamente les voy a dar ejemplos. ¿Cómo es que una idea nos llega? Aunque esto es una experiencia muy común, sabemos poco de ella. Cuando una idea aparece, incluso una idea científica que tenga implicancias importantes en la vida de las personas, todo el interés se centra normalmente en su contenido y en la exploración de sus consecuencias. Y muy poca atención se pone a la experiencia de la emergencia, al proceso que hizo que este descubrimiento fuera posible. La reducción de la idea a su contenido expresado en forma verbal y la falta de conciencia sobre su génesis tiene el efecto de reducir nuestra comprensión de ella a un mecanismo cognitivo descorporizado. Representamos nuestras ideas como procesos de pensamiento que tienen lugar en la mente, que tiene dos características principales. Por un lado, está localizada en la cabeza y separada del cuerpo. Y por otro lado, está localizada dentro y separada de afuera. La recolección de descripciones meticulosas de la emergencia de ideas, que se ha hecho posible hoy día por métodos adecuados como la microfenología, nos muestra una imagen completamente distinta. Primero, la exploración muestra que la experiencia de la ideación, la distinción que creemos que percibimos entre nuestra mente y nuestro cuerpo vivido, se disuelve. Muchos pensadores han notado que el movimiento, la marcha por ejemplo, conduce o incluso es esencial para pensar, no solo porque te permite relajar el foco de la pregunta a ser resuelta, sino que también porque permite que encuentres el ritmo, el gesto, que constituye el germen mismo de la idea. De acuerdo a muchos testimonios, antes de que una idea sea expresada de forma verbal, matemática o pictórica, aparece en la forma de una dirección, un movimiento, un ritmo. No pertenece a ningún sentido o modalidad particular. Sin embargo, es sentida de manera sutil. Este ritmo se desenvuelve en un ambiente que se mueve, que tiene una textura, que contrastes de densidades e intensidades y que son completamente específicos a él, a esta idea en cuestión. Incluso cuando la idea ha sido expresada, estas dimensiones gesturales permanecen. Más allá de los conceptos, constituye la dimensión de meaning. Es el anclaje en esta dimensión que hace que las palabras habladas o el pensamiento sean realmente corporizadas y vivas. La exploración cuidadosa de esta experiencia donde el borde entre la mente y el cuerpo se disuelven muestra que no está ubicado en nosotros, en un espacio interno y privado, separado del espacio externo por una margen rígido. Generalmente nos percibimos como individuos, sujetos, claramente separados de los objetos externos que nos rodean y que constituyen nuestro
ambiente. Por ejemplo, supongamos que durante una caminata en el campo, un nuevo camino revela un nuevo paisaje. Inmediatamente reconozco los elementos: álamos, un arroyo, que los ubico allá, en una distancia de mí, en el punto de vista de donde estoy ahora ubicada, al nivel de mis ojos. Pero hay otra forma de verlo, menos tensa, menos enfocada, que me permite reconocer contrastes de luz y sombra en las hojas, o tonos de verde y rosado en los reflejos del agua, que mi enfoque en los elementos del paisaje me invitan a discernir. Adoptando un modo más difuso, receptivo y abierto de atención, también puedo dejar que el paisaje venga a mí, que me toque. En vez de ver o buscar objetos allí, dejo que los colores, las formas, los movimientos, los sonidos vengan a mí. Dejo que la atmósfera, los ritmos que emanan del paisaje me permeen como un perfume o una música. El paisaje no es una expansión que se presenta como un espectáculo hermoso, una fotografía que capturaría la experiencia. Es algo que no que se ve más, sino que se siente, y este sentimiento disuelve este límite entre el paisaje y yo. Aquí hay una descripción de esta experiencia. En tales momentos, ese estado, no hay barreras entre yo y las cosas. Es como si no tuviera ya piel. Por ejemplo, el álamo por allá es como que algo, es como que si, perdón, es como si algo fuera irradiando de un temblor, una luz difusa, un sonido muy bajo y fino que viene a mí y me toca de una forma indescriptible. Todo me toca de manera increíble. Es como si el espacio entre las cosas fuera más denso, más luminoso, más vibrante, y como que no hubiera nada más excepto este espacio. En este tipo de experiencia, la vibración de la luz, el ir y venir del agua, la textura de los árboles y piedras, el viento, no se rompen en el límite de la piel, pero se unen dentro y fuera en un espacio único e ininterrumpido, como dice el poeta. El espacio me invade. Estamos hechos de lo mismo, de la misma materia temblorosa y viva. Y nuestro lenguaje no tiene palabra para ello. Pero el filósofo Merleau-Ponty lo llamó la carne del mundo. Y también, en suma, cuando liberamos las tensiones que nos cortan de esto, podemos ponernos en contacto con nuestra experiencia. No encontramos una mente, un cuerpo y su ambiente. Estas palabras son abstracciones, conceptos que ponen un velo a la realidad de lo que vivimos. La canción del pájaro no está allí en la garganta del pájaro, ni tampoco está en mí. Resuena en un espacio donde el límite entre aquí y allá no existe, donde el mundo y yo nos encontramos, lo que Rilke llama el espacio interno del mundo. Desde esta materia sensible e donde se disuelve el límite, parece que se hacen las ideas. Encontramos al mundo, nuestras ideas están escritas en el movimiento del mundo. Este movimiento también son de diversidad infinita.
con algunos lenguajes que tienen decenas de palabras para designar un ser viviente. Hay una actitud y una posible... no dicen, por ejemplo, el pájaro vuela. No, sino que la gaviota vuela de la forma específica en que la gaviota vuela cuando este viento particular o esta brisa particular viene del mar o viene de la tierra, empieza a crecer con esta particular fuerza. Entonces, a veces no perceptible, estos movimientos resuenan y se imprimen en un tiempo sin nuestro conocimiento, especialmente los niños, que son mucho más receptivos que los adultos. Nuestros pensamientos, incluso los que parecen más abstractos, son la reevocación de estos movimientos en forma microscópica e invisible. De acuerdo al antropólogo Marcinger, mientras más gestos le dejamos resonar dentro de nosotros durante la niñez, más somos capaces de pensar de manera fina en una forma personal original. Por eso es esencial que dejar que el niño vea todo, toque todo, quiebra todo, vuelva a hacer todo, en toda forma. Los movimientos de moverse, acelerar, parar, que acompañan cualquier expresión verbal sin nuestro conocimiento, parecen ser la expresión directa de esta dimensión gestual invisible en la cual el discurso toma su fuente y toma su significado. Y también su pensamiento toma su fuerza, su fuente y su significado. Pero el pensamiento y el discurso han sido cortados de su fuente gestual. Esta brecha parece haber sido servida por la escritura alfabética, que nos llevó al desarrollo de conceptos abstractos y generales y desconectó de las situaciones concretamente vividas de las cuales ellas sacan su significado. Olvidamos el significado profundo y gestual de las palabras, es decir, la materia sensitiva de cuáles nuestros pensamientos están hechos y donde las palabras toman su significado, no está dentro de nosotros encerrados, es lo que está hecho el mundo. El contacto con esta materia nos da el sentimiento de existencia, nos hace estar vivos. El drama que vivimos como humanos nacidos en esta civilización occidental es que la mayor parte del tiempo estamos cortados de esta dimensión, arrancados de esta dimensión, el corazón viviente de nuestra experiencia. De manera precisa, nosotros nos arrancamos de ella por un proceso de ridificación que es posible reconocer y describir. De momento a momento, cansamos mucha energía tratando de identificar en la fluidez del mundo formas fijas, objetos de los cuales podemos decir esto, porque solo con esta condición podemos decir yo. Es decir, por ejemplo, cuando hay un sonido en una fracción de un segundo, se reconoce como el sonido de un cuervo en un cerezo. En la misma fracción de un segundo, yo vengo al mundo. De momento a momento, microtensiones crean objetos externos separados de un espacio interno por un límite rígido que me da un sentido de existencia, una existencia prestada, en realidad. Mientras más rígido se convierte este límite, más sólidos se convierten los objetos y mi existencia es más confirmada por esto. Esta confirmación mutual que llega en eventos perceptuales continúa incansablemente en todos los niveles de la experiencia. Este proceso es un tema de sobrevivencia, porque cuando perdemos algo o a alguien, es nuestra propia identidad que perdemos. Es un esfuerzo agotador, imposible dejar ir, tenemos que contener el mundo.
Este incesante, esta incesante idea de controlar en un intento de mantener nuestros límites divide, rigidiza y lleva al dolor y a la constricción. Esta Esta división entre el espacio interno y interior y exterior tiene el efecto de quitarles la vida, desanimarlos. En nuestra sociedad occidental nos imaginamos el espacio exterior, el ambiente no humano, como un espacio uniforme, indiferente e inerte, geométrico. Percibimos la naturaleza como un sistema de objetos distinto y distante de nosotros, cuyo objetivo es ser poseídos y explotados, y en el mejor de los casos como un lugar para recreación y deportes, o caminatas bucólicas, cuyos beneficios aún se estudian para ser cuantificado. Separados de los bosques, medidos en términos de área y producción, la tierra se está agotando. Cuando caminamos en un campo desolado donde no hay insectos ni pájaros, podemos sentir que se está yendo la vitalidad dentro de nosotros. Nosotros mismos hemos perdido contacto con esta carne del mundo, la fuente de la vida y el significado. Arrancado de sus ritmos sutiles, nos quita nuestra energía vital. El impacto dañino de la desconexión de la fuente de experiencia se puede ver en muchas áreas, como la educación. La educación esencialmente está concebida la mayor parte del tiempo, no siempre, pero la mayor parte del tiempo, como la transmisión de grandes cantidades de conocimiento intelectual, no conectado con la fuente viviente. Para hacer eso, impone inmovilidad en el niño, así como en el adulto, limitando sus gestos a los movimientos de los ojos para leer y los dedos para escribir. El desarrollo de la capacidad para inventar nuevas ideas, para pensar de manera autónoma, necesitarían, por el contrario, familiarización con la dimensión no verbal y gestual, donde las ideas toman su fuente y significado. Actualmente están completamente oscurecidas, desconectadas de la experiencia, de la dimensión sentida de la experiencia, perdiendo la habilidad de pensar independiente y creativa, perdemos nuestra dignidad. Nuestra vida está reducida a la búsqueda agotadora y compulsiva de confirmación de nuestra existencia, adquiriendo objetos materiales o inmateriales, que nos lleva al camino cerrado del desastre ecológico que conocemos. Porque mientras más débiles nos volvemos, más tratamos de satisfacernos con un consumo frenético y mientras más agotamos la tierra a la vez. Pero mantener esta hambre de experiencia de la cual sufrimos es una condición esencial del funcionamiento del actual sistema económico. Como Andy Fisher lo escribe en su libro Ecopsicología Radical, al organizar la sociedad de manera tal que podemos encontrar poca nutrición real para nuestros hambres como organismos más profundos, nuestro sistema económico crea la insaciabilidad que los economistas interpretan como la condición humana esencial. Es decir, esta ruptura con el corazón viviente de nuestra experiencia también es la condición misma de la sobrevivencia de nuestro actual sistema económico, el cual lucha por mantener. Si la raíz común de esta degradación y la de la tierra está en las tensiones que nos arrancan de la fuente de nuestra experiencia vivida, donde nuestro espacio más íntimo no es distinguido del espacio del mundo. Entonces, la condición esencial para resolver estos problemas ecológicos inextricables en los que nos encontramos hoy es reganar el contacto con esta fuente. La apuesta, el valor no es reconocer las interrelaciones,
restablecer conexiones, reparar o crear vínculos entre humanos y la naturaleza concebidos como separados, sino que reconocer su unidad en el corazón de la experiencia. Las estadísticas más abrumadoras y las demostraciones más convincentes de los efectos dañinos de nuestra forma de vida en la Tierra van a ser inefectivas hasta que nos demos a nosotros las formas de reconocer esta unidad dentro de nosotros y pensar, hablar y actuar desde ahí. Hasta acá, ya que el sistema actual económico, social o científico se basa en la extinción de la experiencia, la llamada para volver a ella es un acto de resistencia, tanto individual como político. A nivel individual, es una cuestión de retomar el contacto con lo que vibra y vive dentro de nosotros, para poder recobrar nuestra unidad, nuestra integridad. Solo este contacto nos puede liberar de la necesidad compulsiva de adquirir objetos para confirmar nuestra existencia y nos puede permitir vivir en una forma más sobria y digna. Solo este contacto nos puede dar la lucidez y determinación necesarias para identificar lo que obstruye, congela y agota la vida y la quita, y por el otro lado para reconocer lo que nutre la vida, lo que les da significado, para lo cual tenemos que darnos, estar listos para darnos y escoger, priorizar eso. Podría ser que la pandemia en que estamos actualmente cree una ruptura que lleve a esas opciones. Volver a la experiencia también es un acto de resistencia política. Reconocer la ausencia de dualidad entre lo que soy yo y el mundo, entre la mente y el cuerpo, es un cambio profundo de paradigma que implica y requiere una transformación profunda en todas las actividades de la ciudad. Esta conciencia crea las bases de una escuela que permitiría a los niños, en contacto con los movimientos del mundo, volver a estar en contacto con la fuente viviente de las ideas y significados y desarrollar el pensamiento libre y creativo. Crea las bases de una medicina que no trataría solamente al cuerpo objeto medible, sino que al cuerpo viviente y sensible. Abre la forma a una agricultura respetuosa, atentiva, atenta, paciente, donde las plantas, el agua y la tierra son reconocidos como seres vivientes, diferentes de nosotros, pero seres, hechos de la misma textura que nosotros, a los cuales les somos agradecidos y los que queremos cuidar. Estas mutaciones suponen cambiar de una representación conceptual y desincorporada del proceso de creación, comprendiendo la comprensión y transmisión del significado, de la experiencia de la enfermedad, de la sanación y la muerte, de la experiencia de cuidar a la tierra, los pájaros, las abejas, los árboles y los ríos, hacia una comprensión de estos procesos que está anclada en la dimensión de los sentidos. El mayor obstáculo que encontramos para sacarnos de estas rutas conceptuales y existenciales es nuestra ceguera respecto de nuestra experiencia. El desafío, uno de los principales desafíos, diría yo, de nuestra sociedad hoy día es desarrollar enfoques que en todas las actividades que son esenciales para nuestras vidas nos den acceso a la dimensión sentida y que nos permitan identificar las actitudes internas, las prácticas y los contextos que nos sacan de ella o que nos logran hacer permanecer en ella. La microfenomenología es uno de los medios privilegiados para esto. Es un microscopio psicológico que le hace posible acceder a la dimensión sentida oculta, donde la separación entre el espacio interno y externo se disuelve, y los microacts que crean y sostienen esta separación. Por ejemplo, nos puede permitir acceder
a la capa invisible sentida de encuentros interpersonales y identificar los medios que llevan a la comunicación a este nivel y que la promueven y aquellos que previenen o detienen esta comunicación. Otra pregunta. ¿Cuáles son las actitudes o prácticas entre nosotros como investigadores para trabajar, pensar, escribir, etcétera? ¿Cuáles son los de la dimensión de la fuente? ¿Cuáles son las condiciones de una ciencia precisa y rigurosa, pero lenta y que nos permita estar en contacto con la experiencia al investigador mismo? Si tiene que ver con la investigación de la pintura, de construir una casa o enseñar, cuidar a otros o cultivar la tierra. Entrar en un contacto íntimo con la propia experiencia es un acto de liberación y resistencia. Este acto envuelve la creación de un lenguaje común anclado en la experiencia de la vida, para el cual nuestro lenguaje no posee palabras. La tarea es enorme. Pero reganar el contacto con el corazón de la vida nos hará tener gozo, ser capaces y libres suficiente para dedicarnos a ello. Muchas gracias por su atención.